Aquí tienes todo lo que necesitas, mamá. Estarás más cómoda. Era la voz de mi hijo Marcos. Sonaba hueca, distante, mientras sus ojos evitaban los míos. Estábamos en el vestíbulo de un lugar que olía a antiséptico y a soledad, un asilo. Él, con su traje caro y su reloj brillante, parecía un extraño. A su lado, su esposa Sofía miraba su teléfono con impaciencia. Este era el pago por mi sacrificio. Este era el final del camino después de haber vendido mi hogar, la casa que mi difunto esposo Javier construyó con sus propias manos para pagar la operación que le salvó la vida a Marcos hace 10 años. Recuerdo el polvo de los muebles cubiertos por sábanas blancas, el eco de mis pasos en las habitaciones vacías, el aroma a rosas del jardín que tuve que dejar atrás. De todo lo que poseía, solo salvé una cosa: un pequeño pajarito de madera, toscamente tallado, que Javiera hizo para Marcos cuando era un niño. Lo apretaba ahora en mi bolsillo. Su madera lisa y gastada era el único consuelo para el frío que sentía en el alma. La casa se nos ha quedado pequeña con los niños, y tú necesitas cuidados especiales, continuó Marcos, recitando una mentira bien ensañada. Cuidados especiales. Sabía que sus cuidados eran una excusa para alejarme, para borrar de su nueva y lujosa vida el recordatorio de su humilde pasado. Sofía finalmente levantó la vista. Marcos, vámonos. Llegaremos tarde a la cena con los inversorios. Ni una palabra para mí, ni una mirada. Él asintió. Me dio un beso rápido en la frente. Un beso que quemaba como el hielo, y se dio la vuelta. Los vi marcharse en su coche de lujo, el mismo que pudo comprar porque yo me quedé sin nada. Me quedé sola en ese vestíbulo estéril, con el eco de sus promesas rotas. Una enfermera amable me guió a una pequeña habitación con una ventana que daba a un muro de ladrillos. Esa noche, incapaz de dormir, me senté en la cama y saqué el pajarito de madera. Era mi único vínculo con un tiempo donde el amor no tenía precio y la familia lo era todo. Mientras lo sostenía, mis lágrimas caían sobre la madera, preguntándome en qué momento mi hijo se había convertido en un extraño. ¿En qué momento el dinero se volvió más importante que su propia madre? Justo cuando el silencio de la noche se hacía insoportable, escuché voces al otro lado de la puerta. Era Marcos. Había vuelto por algo que olvidó y estaba hablando con Sofía por teléfono. Me acerqué, con el corazón en un puño. En lo que escuché, me rompió en 1000 pedazos. Sí, ya está instalada, decía él. Olvídalo, no se va a enterar de nada. Cree que la empresa la levanté yo solo. Jamás sabrá que el verdadero genio era papá. Las palabras de Marcos resonaron en mi cabeza como un martillo. El verdadero genio era papá. ¿A qué se refería? Mi Javier era un carpintero humilde, un hombre bueno y trabajador, pero no un genio de los negocios. Los días en el asilo se convirtieron en una larga y gris espera. La rutina era monótona, el desayuno insípido, las horas vacías en la sala común, la cena silenciosa. Marcos no llamaba. Supongo que su conciencia, si es que tenía una, estaba demasiado ocupada contando dinero. Mi única compañía era Isabel, una joven enfermera de ojos cálidos, que a veces se sentaba conmigo y me escuchaba hablar de Javier, de mi casa, mi jardín. Ella era la única que veía más allá de la anciana abandonada. Y por supuesto, estaba mi pajarito de madera. Lo sacaba cada noche, lo acariciaba, recordaba las manos de Javier tallándolo, su sonrisa mientras se lo entregaba a un pequeño Marcos de 5 años. Era un símbolo de un amor puro, de un pasado que mi hijo había decidido enterrar. Una tarde, mientras limpiaba el polvo de la figurita con el borde de mi manga, sentí algo extraño.
una pequeña irregularidad en la base. Llevaba más de 40 años con ese pájaro y nunca lo había notado. Mi corazón dio un vuelco. Era casi imperceptible, una línea fina donde la madera parecía unirse. Mis manos temblaban. Usé la uña para raspar suavemente esa línea. Era una ranura. Con el pulso acelerado, intenté girar la base. Estaba atascada por el tiempo y la vejez. Pasé horas intentándolo, con una mezcla de desesperación y una extraña esperanza. ¿Qué podía haber ahí dentro? ¿Un mensaje de Javier o una joya sin valor? Esto se convirtió en mi secreto, mi misión. Cada noche, después de que las luces se apagaran, trabajaba en el pajarito. Usé una horquilla que me dio Isabel. Poco a poco, con una paciencia infinita, la base comenzó a ceder. Sentía que estaba a punto de descubrir algo que podía cambiarlo todo o simplemente desilusionarme para siempre. Quizás eran solo ideas mías, la locura de una mujer vieja y sola. ¿Y si no había nada? ¿Qué sentido tendría entonces todo este dolor? La duda era un veneno lento. Pero esa noche, finalmente, lo conseguí. Con un suave clic, la base se desprendió. Dentro, en un minúsculo compartimiento hueco, no había una joya, no había dinero. Había algo mucho más inesperado. Un trozo de papel, amarillento por el tiempo, doblado hasta alcanzar un tamaño minúsculo. Con un cuidado infinito, desdoblé el frágil papel bajo la tenue luz de la lámpara de noche. No era una carta de amor, ni un testamento. Eran fórmulas, símbolos químicos y notas escritas con la letra apretada y precisa de mi Javier. Y al final, una pequeña nota. Para el futuro de nuestro Marcos, que con esto pueda construir sus sueños. Mi respiración se detuvo. Lo entendí todo. Las palabras de Marcos en el pasillo. ¿El verdadero genio era papá? Javier en su pequeño taller no solo trabajaba la madera, experimentaba. Había creado una fórmula para un barniz especial, uno que hacía la madera resistente al fuego y al agua, y le daba un brillo único. Esa era la base del imperio de muebles de Marcos, el producto estrella que lo hizo millonario. Mi hijo no solo me había abandonado, había construido su fortuna sobre el legado robado de su padre, un secreto que yo misma había guardado sin saberlo en mi bolsillo. Sentí una oleada de ira tan fuerte que me mareó, pero luego la ira dio paso a una extraña calma. Tenía el poder de destruirlo. Podía ir a la prensa, a los abogados. Podía quitarle todo, tal como él me lo había quitado a mí. Por un momento saboreé esa idea, la venganza. Pero entonces miré el pajarito de madera en mi mano. El amor de Javier no era para la venganza. Era para construir, no para destruir. Me enfrentaba a una decisión terrible. Y les pregunto a ustedes, ¿qué harían en mi lugar? ¿Destruirían la vida que su hijo construyó sobre una mentira? ¿O buscarían otro camino? A la mañana siguiente, llamé a Marcos. Le pedí que viniera. Cuando llegó, solo y sin Sofía, su rostro era una máscara de impaciencia. No dije nada. Simplemente puse el papelito amarillento sobre la mesa, junto al pajarito de madera. Lo vio. Palideció. Sus ojos se llenaron de un pánico que nunca antes le había visto. Vio su imperio, su vida de lujos a punto de derrumbarse. Esperaba que yo gritara, que lo acusara, pero lo miré con una profunda tristeza. Tu padre quería que construyera sueños, Marcos, no pesadillas. No le pedí venganza. No le pedí una fortuna. Le pedí una sola cosa. Mi casa, mi hogar, mi jardín,
Quería terminar mis días rodeada de los recuerdos de un amor verdadero, no en esta jaula de olvido. Una semana después, estaba de vuelta en mi casa. Marcos me la devolvió. También me asignó una pensión generosa, más de lo que necesitaba. No sé si lo hizo por miedo o por una chispa de remordimiento. Quizás nunca lo sepa. Sofía lo abandonó poco después. Supongo que el miedo a perderlo todo fue más fuerte que su amor. A veces Marcos viene a verme. Se sienta en el jardín en silencio, mientras yo cuido mis rosas. No hablamos mucho. El abismo entre nosotros es demasiado grande. Pero en sus ojos ya no veo arrogancia, sino el peso de una deuda que nunca podrá pagar. Yo encontré mi paz. Sostengo el pajarito de madera y sé que Javier estaría orgulloso, no por haber recuperado una casa, sino por haber elegido la lección en lugar de la venganza. Y esa, queridos oyentes, es la mayor herencia que podemos dejar. No lo que acumulamos, sino lo que enseñamos aún a aquellos que más nos han herido.